Hola, muy buenos días a quienes nos escuchan desde Latinoamérica y buenas tardes a quienes nos siguen desde la península ibérica. Esta es la tercera sesión del diplomado de introducción al derecho urbanístico iberoamericano que es impulsado por la Federación Iberoamericana de Urbanistas en colaboración con la Asociación Española de Derecho Urbanístico. Es para mí un gran gusto estar nuevamente en esta tercera conferencia, sesión de trabajo. Mi nombre es Iraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. El día de hoy nos acompaña un distinguido expositor, el señor Jaime Erazo. Jaime es ecuatoriano, arquitecto, máster en desarrollo local y territorial, máster en desarrollo de las ciudades y doctor en estudios urbanos y ambientales. Cuenta con 24 años de experiencia en docencia, investigación y gestión universitaria. Participó en la creación de UDIA, UTPL, PEC Flaxo Ecuador, Propolis IN y 2 GT Claxo Ciudadamérica y Civitic. Ha organizado un centenar de encuentros y académicos coordinando proyectos de investigación, acción e intervenido como conferencista en distintos eventos. Produjo 13 libros colectivos, 6 artículos indexados, 4 dossiers para revistas especializadas y coordinó 10 publicaciones sobre sistemas urbanos, 5 números de la revista Urbino y 1 de Civitic. Recibió 4 premios de BAQ, ganó 2 concursos de Claxo, la Master Thesis Fellowship Award del 2008 de LILP, la beca andina de apoyo a la investigación en el 2013 IFEA, la beca de CONACYT del 2013, la beca Sasakawa en el 2014, el premio PSH en el 2017, el LAC Cities Challenge de el 2019 del BID, el Special Award of Excellence in Public Involvement del American Planning Association y 2 reconocimientos del municipio de Loja. Es profesor investigador de posgrado y consultor y asesor. Además, es el secretario de la Junta Directiva de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Para mí es un gran placer tener a Jaime en esta ocasión con la importante charla que se llama Planificación urbana y derecho a la ciudad, la experiencia latinoamericana. Y ahora dejo en el uso de la palabra a Jaime. Muchísimas gracias, Iraida, por la presentación. Buenos días, buenas tardes con todas y todos los interesados en esta tercera sesión. Muchas gracias a la Federación Iberoamericana de Urbanistas por la invitación y también a EDUR. Para mí es un honor ser parte de este diplomado en Derecho Urbanístico Iberoamericano y lo que preparé para esta sesión 3 es lo siguiente. Voy a desarrollar mi exposición en función de 6 puntos. El quinto y el sexto los voy a discutir, ¿no es cierto?, en una sola parte, en un solo componente, y los otros, los anteriores, se llaman el primero de Henry Lefebvre, a la mirada desde América Latina, claro, considerando el contexto del derecho a la ciudad y el planeamiento urbano. Segundo, es el ejercicio pleno de la ciudadanía, y aquí voy a detenerme, a hacer énfasis en uno de los elementos más importantes del derecho a la ciudad, diríamos una de las contribuciones del derecho a la ciudad al planeamiento urbano actual, y es la producción y la gestión social del hábitat. El tercer punto es la gestión democrática de la ciudad, otro gran componente del derecho, y aquí me voy a detener para hablar sobre el carácter de los espacios públicos populares, que también son otra de las banderas del derecho a la ciudad en el planeamiento urbano latinoamericano. El cuarto punto es el componente jurídico, jurisprudencial del derecho a la ciudad, y se llama función social de la propiedad y ciudad. Y aquí básicamente la esencia, diríamos, es combatir
a los vacíos urbanos, combatir a los terrenos de engorde y a todos esos lotes y paños de suelo urbano que están muy bien servidos dentro de la ciudad, pero que no tienen acaso mayor ocupación que ser parqueaderos de vehículos. Entonces, hay, diríamos, un llamado de atención jurisprudencial hacia esos vacíos urbanos y esto es parte del derecho a la ciudad que tiene que ver con la función social de la propiedad y la ciudad. Los últimos dos puntos son puntos que los voy a tratar en una sola mirada, diríamos. El primero, el quinto, se llama principios de igualdad y no discriminación, que son principios de acción, principios de teorización del derecho a la ciudad y finalmente el compromiso del sector privado con la política sociourbana, que viene siendo uno de los componentes más jóvenes del derecho a la ciudad y en uno de los que más tenemos que trabajar. Bueno, voy a empezar con el primer componente. Tengo este esquema, lo hice una vez pensando en cómo pedagógicamente poder explicar el derecho a la ciudad, ¿no es cierto? Todo este corpus de teoría, de metodología, de casos y de bibliografías que se vienen dando en nuestra región latinoamericana desde 1992, cuando diríamos en Brasil hace ancla un evento llamado ECO 92 en Río particularmente, pero antes de que haga, diríamos, ancla el derecho a la ciudad en América Latina a través de este evento, nos remitimos a Henri Lefebvre, el gran sociólogo urbano francés, quien trabajó el uso social del espacio y en medio de su reflexión, esta categoría, ¿no es cierto?, tan novedosa para el aspecto, para el sector académico, para el sector político, para el sector sociocomunitario, como es el derecho a la ciudad. Entonces, el origen lo remitimos a 1968 con Henri Lefebvre, cuando empieza, ¿no es cierto?, toda esta discusión y apuntalamiento del concepto a nivel global. Pero para hacer ancla en América Latina, a mí me gustaría que sigamos, por ahora voy a desarrollar toda este mentefacto, pero voy a ir parte por parte y voy a ir desmenuzando cada una de esas partes. Entonces, por ahora les pido que solamente se fijen en esa línea entrecortada periférica que hace alusión a un circuito histórico, ¿no es cierto? Un ciclo, una cosa que se sigue dando, que regresa al origen, pero sigue evolucionando. Seguimos regresando al 68, pero ya vamos 2024. Entonces, quiero empezar con el evento ECO de 1992, que está aquí, cuando por primera vez se da un gran impulso a la discusión del derecho a la ciudad y lo hacen tres instituciones. La FNRU es el Foro Nacional de la Reforma Urbana de Brasil, HIC, que es la Coalición Internacional por el Hábitat, tiene una oficina para América Latina en México, y la FECOC, que es el Frente Continental de Organizaciones Comunitarias. Estas tres instituciones son las que en Brasil, en Río de Janeiro particularmente, y en este evento ECO 92, escriben un documento llamado Tratado por Ciudades, Villas, Poblados Justos, Democráticos y Sustentables, y lo consideramos a ese documento como el inicio de la discusión política, universitaria, sociocomunitaria en nuestra región. Esto evoluciona al hábitat 1 de 1900, al hábitat 2, perdón, de 1992 y se asienta en el 2001 en el Foro Social Mundial, que también se da en Brasil y se concreta a través de un seminario que se llamó Seminario Mundial por el Derecho a la Ciudad contra la Desigualdad y la Discriminación, y estuvo impulsado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, que lo conocemos muy bien, y por una organización francesa llamada ATTAC, que allá diríamos en Francia, es la Asociación por una tasa a las transacciones financieras especulativas,
para ayuda al ciudadano, que básicamente era una discusión de cómo los países del norte global, los países muy ricos, podían contribuir con el desarrollo nacional de los países de renta media o renta baja. Entonces, estas dos instituciones, la TAC y el PT de Brasil, en este seminario nacional es donde por primera vez ocupan, ¿no es cierto?, el nombre de derecho a la ciudad en el marco de ese Foro Social Mundial del 2001 en Río, y a partir de ese, en el 2002, en el 2003, en el 2004, en otras ciudades del mundo, como Bombay, por ejemplo, en la India, en Quito, acá en el 2008, en El Salvador también en el 2004, se empieza una discusión mucho más amplia en el continente de lo que significaba para nosotros empezar a trabajar esta categoría y este nuevo universo de conceptos para la planificación como es el derecho a la ciudad. Hasta que llegamos al Foro Urbano del 2010, en donde por primera vez, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas hacen eco de esta discusión que principalmente en el mundo la ha traído América Latina, y se emite, se escribe un primer informe que se llama Informe del Estado de las Ciudades del Mundo, 2010-2011, y aquí se reconoce oficialmente la cantidad de miles de millones de pobres que habitaban el mundo sin acceso a suelos, sin acceso a vivienda, y es, diríamos, esta antítesis de la realidad del mundo lo que le da cuerpo, lo que le empieza a dar historia latinoamericana al derecho a la ciudad, hasta que llegamos al Hábitat 3 del 2016 en Quito, y es ahí donde muchos de los parámetros del derecho a la ciudad empiezan a discutirse, a concretarse a través de redes internacionales, globales, como por ejemplo lo es HIC, quien inició esta discusión en América Latina, como les decía antes. Ahora, cada región de América Latina tiene una historia muy particular del derecho a la ciudad. Y aquí les voy a contar, diríamos, ciertas series de tiempo de ciertas regiones de América Latina, cuya historia en torno al derecho a la ciudad es muy sólida desde 1992, ¿no es cierto? Aquí tenemos la historia de Brasil. Es un recorrido histórico que lo hice con un grupo de estudiantes que tuve hace muy poco tiempo en el Instituto de Capacitación Metropolitana de Quito, y les planteé primero dividir toda América Latina, bueno, toda América en realidad, porque también incluimos Estados Unidos y Canadá, en 5 regiones, y por cada región nos planteamos construir, ¿no es cierto?, la historiografía de su planeamiento urbano basado en la concepción del derecho a la ciudad, y encontramos una cantidad enorme de datos significativos, como por ejemplo planteamiento de políticas públicas, creación de instituciones públicas alrededor del derecho a la ciudad, incorporación de articulados dentro de las constituciones de los países, en fin, cosas muy interesantes. Y esa historia, esas historias del derecho a la ciudad en América Latina las hicimos para Brasil, para todos los países del Cono Sur, Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay, para todos los países del noroccidente andino, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú, y también, bueno, para México, Centroamérica y el Caribe, que bueno, ahora no lo coloqué aquí, y también para Estados Unidos y Canadá, como les comentaba antes. Y en cada una de estas regiones encontramos ya una rica historia desarrollo, del derecho a la ciudad y sus vinculaciones con el planeamiento urbano, que a lo mejor no son tan claras, pero ahora que vamos a recorrer los componentes del derecho a la ciudad, vamos a encontrar esa claridad de un planteamiento urbano alternativo, sociocomunitario, que se viene dando en nuestra región y que a lo mejor es muy poco conocido por el planeamiento urbano y por los hacedores del planeamiento urbano, digamos, normal, ¿no es cierto? Por esas cascadas de planes que vienen cada 5, cada 12 años por parte de una cantidad grande de municipios,
y de lo que se concreta con suerte 5 o 10%. Entonces, frente a esa forma de planear el territorio urbano latinoamericano que es común en nuestros países, hay otras formas que van cicatrizando esta forma grande de hacer planeamiento, y esas formas nuevas que cicatrizan el planeamiento grande de América Latina son motivadas por la concepción del derecho a la ciudad. Una de esas es la que vamos a estudiar o a revisar ahora. Y esa se ubica dentro del primer componente del derecho a la ciudad. Ese primer componente se llama ejercicio pleno de la ciudadanía. Ustedes pueden ahí contemplar ya en términos generales la concepción, diríamos, del derecho a la ciudad. Una concepción histórica, primero, que le da la vuelta a todo este esquema, que empieza en 1992 aquí en América Latina y se sigue desarrollando con mucha fuerza, tanto que está presente en constituciones de muchos países de nuestra región. Luego, un componente, diríamos, en términos ya técnicos, un primer componente al que le llamamos ejercicio pleno de la ciudadanía, un segundo componente al que le llamamos gestión democrática de la ciudad, un tercer componente al que le llamamos función social de la propiedad y de la ciudad, un cuarto componente que son los principios de igualdad y no discriminación que principalmente afectan a el comportamiento político y al comportamiento técnico de quienes hacen planes urbanos dentro de las ciudades y de quienes hacen políticas urbanas dentro de los países. Y el último componente es el quinto, el compromiso social del sector privado, que lo ubicamos, ¿no es cierto?, como un subcomponente, algo naciente dentro de la gestión democrática de la ciudad, porque requerimos que el sector privado se comprometa con el desarrollo social de equipamientos tan necesarios como la vivienda, la educación y la salud. Entonces, ese componente del sector privado es un componente nuevo dentro del derecho a la ciudad y al cual tenemos que alentarlo como el que más en esta, diríamos, disputa con la forma como se hace el planeamiento urbano en casi toda América Latina, que se basa en una cascada de planes que nos llegan cada 5, cada 12 años, pero que se ejecutan, ¿no es cierto?, con un 5, 10%, diciendo que eso ya es harto. Ahora, ya haciendo énfasis en el componente del ejercicio pleno de la ciudadanía, vamos a encontrarnos con algunas razones poderosas, como por ejemplo la de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales para todos los ciudadanos que ocupan un territorio urbanizado. Es ahí donde hace sentido el ejercicio pleno de un ciudadano. Y también se agregan algunos elementos que a lo mejor, ¿no es cierto?, en el planeamiento urbano tradicional no se consideran con tanta fuerza como lo consideramos nosotros en el derecho a la ciudad o en el planeamiento con enfoque a la derecho a la ciudad. Y estos son la dignidad, la igualdad, el bienestar colectivo y la justicia. Por ejemplo, acceder a justicia dentro de sectores precarios, urbanizados y precarios, es un reto para la política y para el planeamiento urbano, porque la justicia no existe en muchas de las ocasiones dentro de estos sectores populares que tan fácilmente son tomados por bandas criminales, por ejemplo. Entonces, alrededor de estos cuatro conceptos, la dignidad, el bienestar colectivo, la igualdad y la justicia, es que se entiende el ejercicio pleno de la ciudadanía y más concretamente se lo va a entender cuando tomemos como bandera la producción y la gestión social del hábitat. ¿Y qué significa la producción y la gestión social del hábitat? Principalmente dos cosas. Permitir que muchos de los pobres urbanos y de los muy pobres urbanos accedan a suelo urbano de calidad y vivienda adecuada, y también permitir que se respeten otras formas de hacer ciudad y que no se basan en los desarrolladores inmobiliarios, sino en las organizaciones sociales. En este componente del ejercicio pleno de la ciudadanía, la política, ¿no es cierto?, que más luce es la producción y la gestión social del hábitat,
sobre la cual les voy a comentar a continuación. La producción y la gestión social del hábitat en América Latina tiene por lo menos 60 años y es una historia que yo, bueno, la he contado en función de cuatro voces: Enrique Ortiz, la voz mexicana; Gustavo Riofrío, la voz peruana; otras voces brasileñas, que en el marco de un foro en el que estuvimos sobre producción, gestión social del hábitat, ellos hablaron de cómo se desarrolló la historia en cada uno de esos países. Y yo, en función de esos, ¿no es cierto?, sabios latinoamericanos, hice una historia a cuatro voces sobre lo que son los 60 años de la producción social del hábitat en América Latina y el Caribe. Luego, la producción y la gestión social del hábitat nos sirve para repensar la ciudad. Luego, ¿cuáles son los elementos de conceptualización en casos latinoamericanos? Algunos que los venimos trabajando, diríamos, con mucho afán en la política urbana, pero que todavía están atomizados, no hacen como conjunto para poder plantear un programa mucho más potente de producción social del hábitat. A lo mejor lo que hacemos es trabajar la seguridad jurídica de la tenencia, la dotación de equipamiento social, pero eso en conjunto es mucho más poderoso y eso se llama producción social del hábitat. Entonces, voy a presentar algunos elementos de conceptualización basados en casos latinoamericanos que han repercutido, ¿no es cierto?, en el contexto global. Y finalmente me voy a detener en tres casos ecuatorianos, mi país, para presentarles el Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos, y dos casos ecuatorianos que en el 96 y 2007 consiguieron el Premio Mundial del Hábitat, justamente por apuntalar eh, este componente de ejercer, diríamos, la ciudadanía que lo plantea el derecho a la ciudad. Entonces, ¿cuál es la historia a cuatro voces? No voy a ir tan detalladamente por cuestiones de tiempo, sino en términos generales, ¿no es cierto? Esta es la historia a cuatro voces de la producción y la gestión social en nuestra región, eh, contada desde 1960 hasta el 2020 por Gustavo Riofrío de Perú, por Enrique Ortiz de México, por la FUCBAM de Uruguay, por la JIC de América Latina, que les comenté desde el 92, es una de las instituciones que más empujan en nuestra región la concreción de políticas basadas en el derecho a la ciudad. Entonces, lo que voy a hacer es tan solo detenerme en algunos puntos que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, 1960, dicho por Gustavo Riofrío, uno de nuestros grandes profesores latinoamericanos, peruano, dicho por él: las tomas de tierra como actos políticos es el inicio, ¿no es cierto?, de esto que podemos concebir como producción y gestión social en nuestra región. La población se tomaba suelo en áreas de expansión que estaban destinadas a vivienda social, pero donde el gobierno no hacía los proyectos a partir de 1960 en Perú. Luego, Gustavo Riofrío ubica un vecindario limeño llamado El Ermitaño como uno de los primeros casos a estudiar en torno al debate latinoamericano del derecho a la ciudad. Y esto en 1963, o sea, incluso antes de que los conceptos de la producción social del espacio del EFEB se hayan vuelto reconocidos a nivel global, ¿no es cierto? En 1965, en México, comentado por Enrique Ortiz, aparece la COPEVI, que es el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, y eh, se convierte en una de las primeras instituciones que reúne a organizaciones sociales precisamente para apuntalar las concepciones de la producción social dentro de nuestra región. Luego, en 1968, aparece la ley 13.728 de vivienda de Uruguay, que se considera como uno de los primeros pasos en la elaboración de jurisprudencia a favor de las otras formas de hacer ciudad que no necesariamente dependen de una política estatal que aventaja a los desarrolladores inmobiliarios particulares, ni tampoco depende de la forma privada de hacer ciudad, ¿no es cierto? Alguien que tiene dinero contrata un arquitecto, compra un terreno y hace ciudad.
pero esa forma privada y esta otra forma estatal de favorecer a los desarrolladores inmobiliarios no le llega a la gran mayoría de la población. Y esa gran mayoría de la población organizada plantea formas de planeamiento que son las que están recogidas en esta historia de 60 años de la producción. Y ahora me voy, por ejemplo, a saltar a 1981 para hablarles de la Ley Orgánica de Banobras, que permitió la creación del Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares, FHP, de México. Y este fondo es, diríamos, uno de los fondos originarios, un punto de partida para lo que después en Puerto Rico fue el fideicomiso eh, que ganó el Premio Mundial de Hábitat hace unos, Martín Caño Fierro, que ganó el Premio Mundial de Hábitat hace unos 4 o 5 años aproximadamente. Entonces, en esta diapositiva tan solo lo que les quiero mostrar es la fortaleza histórica que tiene la producción y gestión social del hábitat en nuestra región, y a esa fortaleza histórica de la producción, gestión social del hábitat la consideramos como esencial en el ejercicio pleno de la ciudadanía, que es el componente primero del derecho a la ciudad. Luego, para repensar la ciudad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que propone la producción y la gestión social del hábitat? ¿Qué es esto? Diría la planificación urbana. Y esto es un proceso social participativo, organizado y claro, de trabajadores y de personas de bajos ingresos, quienes deciden qué es lo que necesitan y a qué aspiran para tener una mejor vida y sin ningún lucro. Es decir, un planeamiento con todas las voces. Y tiene algunas características, ¿no es cierto? Está en el marco de la diversidad, por ejemplo, es una iniciativa autogestiva, colectiva, organizada e inscrita de manera explícita, porque hay evidencia en una perspectiva política de transformación social, como por ejemplo puede ser el mejoramiento integral de barrios. También está bajo el control de los autoproductores, de una organización de pobladores, de una organización profesional no gubernamental. Los espacios habitables, los componentes urbanos y las viviendas dependen de esta organización social, no dependen de una organización particular, de un desarrollador inmobiliario que sí organiza la demanda a través de líderes y lideresas barriales que están necesitando de vivienda, de suelo. No depende de eso, depende de la propia organización, de la organización social, que suele ser muy fuerte y que le suele proponer a la política pública estatal, a la política pública local, cicatrizaciones en las formas como se hace el planeamiento y la ciudad de nuestra región. Luego requiere financiamiento y apoyo estatal, claro, como por ejemplo toda la política habitacional en América Latina le da apoyo a los desarrolladores inmobiliarios para que hagan planes de vivienda de interés social o planes de vivienda de interés público, y no es poco dinero, son miles de millones de dólares los que invierten nuestros estados en contratar a desarrolladores inmobiliarios con esos subsidios para que hagan planes de vivienda de interés social que ya sabemos cómo están caracterizados, ¿no es cierto? Como suelen decir, diríamos, los teóricos latinoamericanos, vivienda sin ciudad en las coronas periféricas de nuestros territorios urbanizados. Entonces, si estos desarrolladores inmobiliarios tienen ese apoyo brutal para hacer estos planes de vivienda y para hacerlos desde los años 90, incluso en algunos países como Chile desde antes, desde los 70, si los estados les apoyan así de fuerte a los desarrolladores inmobiliarios, ¿por qué no apoyar a las organizaciones sociales que tienen, ¿no es cierto?, planes urbanos, planes de mejoramiento barrial, que tienen trabajo organizativo, que tienen agenda, y no de ahorita, sino de hace 30 o 40 años. Entonces, claro que un carácter de la producción y la gestión social del hábitat es el requerimiento de financiamiento y apoyo estatal, pero exactamente como lo vienen haciendo los desarrolladores inmobiliarios desde hace décadas en nuestra región en función de los subsidios. Es, diríamos, una repartición equitativa de esos dineros que tienen los estados para desarrollar el urbanismo social con organizaciones sociales o para desarrollar el urbanismo este corporativista con desarrolladores inmobiliarios.
Y este requerimiento es a nivel de todos los presupuestos, a nivel de todos los sistemas de derechos, a nivel de todas las políticas públicas que tengan como foco de atención la ciudad. Y aquí, ¿qué estamos hablando? Vivienda, educación, salud, cultura, áreas verdes, parques, jardines, edificios gubernamentales, agua, luz, combustibles para poder cocinar, servicios de transportación, vías y por último los servicios telemáticos que son hiper necesarios en el desarrollo nacional en los actuales momentos. Todas las políticas públicas que tengan atención en estos elementos de la ciudad son, diríamos, parte de la producción social del hábitat también. Quinto, ¿requiere asistencia técnica? Sí, saber trabajar con la gente. Cuarto, requiere planificación. No incluye todos los procesos de autoproducción, como por ejemplo la construcción ya de la vivienda, porque para eso sí, diríamos, se requiere técnica constructiva y no necesariamente las organizaciones sociales la tienen, pero con el apoyo estatal del Estado la pueden tener, ¿no es cierto? O con el apoyo de las universidades, igual pueden cubrir esa parte de la asistencia técnica que se requiere para desarrollar terrenos que no están urbanizados o están precariamente urbanizados. Luego plantea otros recursos y aquí diríamos hay eh, eh, muchas cosas que le hacen sentido a América Latina dentro del planeamiento no tradicional. Y esto dicho ya finalmente por Enrique Ortiz, Evaniza Rodríguez de Brasil, Gustavo Riofrío de Perú y Mercedes de Virgilio de Argentina. Habilidades propias de pobladores, ayuda mutua, tequio, mano vuelta, solidaridad, materiales locales y reciclados, ahorro bajo control social en dinero y en especie, uso de tiempo libre, comunicación popular, negociación popular sobre precios, generación de recursos para actividades económicas y lúdicas, ganas de la gente. Esa es una de las esencias de la producción social. Y finalmente, su último carácter, el valor de uso, más que el valor de cambio, ¿no es cierto? Mejor dicho, ni se piensa casi en el valor de cambio, se piensa en el valor de uso de esa forma de hacer ciudad en donde son los movimientos sociales con mucho trabajo los protagónicos, no son los desarrolladores inmobiliarios, sino son los movimientos sociales quienes protagonizan de manera directa con el apoyo del Estado, porque se lo requiere, estas necesarias transformaciones en las ciudades. Luego, algunos elementos de conceptualización, pero basados en casos latinoamericanos para que no quede, ¿no es cierto?, como en el aire este planteamiento de los parámetros conceptuales, teóricos más importantes. Aquí está el caso del fideicomiso de la tierra Caño Martín Peña, que se ganó el Premio Mundial del Hábitat en el 2015, hace 9 años, y que tiene algunos elementos de conceptualización importantes, como por ejemplo el habitante como actor central, el protagonismo popular para construir autonomías, para fortalecer lo organizativo y las redes, para clarificar la distribución de papeles. Y este caso es ejemplar en América Latina porque no parte, diríamos, de organizaciones sociales sin asistencia técnica, parte de un grupo de organizaciones sociales que en conjunto suman como 5,000 familias y que contactan a abogados de San Juan de Puerto Rico para poder plantear una respuesta ante un posible desalojo de todas estas 5,000 familias que venían ocupando esos terrenos y diríamos, estos abogados logran organizar a todas estas 5,000 familias y plantear un fideicomiso para defender todo ese territorio, tanto en términos de suelo como en términos de agua. Y este fideicomiso se convirtió en uno de los casos de jurisprudencia latinoamericana más importantes del mundo, es decir, se va colocando, ¿no es cierto?, como puntos de partida en los cuerpos jurídicos de los diferentes países para que otros se inspiren y para que así también vayan apuntalando esa jurisprudencia tan necesaria en el planeamiento urbano y el derecho inspirado en el derecho a la ciudad.
Aquí tenemos otro caso, es un recorrido por América Latina para no quedarnos en una sola región. Ya pasamos por el Caribe boricua, ahora estamos en Asunción, en Paraguay. Aquí la Central de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua se ganó el premio Producción Social del Hábitat en 2017 y los elementos de conceptualización también podemos rescatar la vida comunitaria, con gente que participa en las decisiones sobre la vivienda para una transformación mundial real que hace mucho sentido con lo que Evaniza Rodríguez de Brasil dice, ¿no es cierto? Que la producción social genera estructura urbana sociocultural sobre la que se genera una convivencia más viva, más lúdica, armónica y creativa. Aquí nos vamos otra vez a Chile por el sur para conocer la cooperativa de vivienda y es solamente para marcarles la escala, porque claro, del fideicomiso Martín Caño de 5.000 familias, capaz un poco más, pasamos a este caso, Ñuque Mapu de Chile, en donde son 36 las viviendas, pero con elementos de conceptualización muy importantes, como por ejemplo sistema de apoyo, que dentro del parámetro de la discusión, dentro del gran paraguas más bien del mejoramiento integral de barrios, los sistemas de apoyo, las redes de cuidado, las redes de sobrevivencia y subsistencia son fundamentales. Entonces, dentro de este caso, ¿qué tiene énfasis? Justamente ese componente de mejora de barrios que es el sistema de apoyo, la red de cuidados de subsistencia y sobrevivencia como un gran parámetro del planeamiento urbano en la actualidad. Enmarcado en una estrategia contra la exclusión social y ahí capaz de incidir en la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de la economía popular, la gestión participativa de los asentamientos y su gobernabilidad, la convivencia social, etcétera. Otro caso, perdón, y este es muy importante y muy conocido, el barrio intercultural Argentina, el barrio intercultural en Argentina que se ganó el Premio Mundial de Hábitat 2016, y aquí diríamos uno de los elementos que más siempre llamaron la atención fue esto de que las viviendas que construyeron por autogestión fueron 50% más grandes de las que se construían en ese entonces por constructoras allá, diríamos, en San Martín de los Andes. Entonces, llegar, ¿no es cierto?, a establecer como estas diferencias entre cuánto vale una vivienda autogestionada y cuánto vale una vivienda producida por un desarrollador inmobiliario, sí coloca para la ciencia urbana y para la discusión técnica del planeamiento urbano en América Latina, sí coloca un caso notable de que se pueden hacer, ¿no es cierto?, las cosas de maneras distintas cuando se trabaja con organizaciones sociales y con grupos sociales que vienen desde hace años fortaleciéndose en estas labores del planeamiento, de la organización, del trabajo alrededor de los sistemas de apoyo, solo que no los visibilizamos o solo que no nos comprometemos a desarrollar metodologías para poder trabajar con ellos en el desarrollo de otras formas de planeamiento urbano como es la producción social. Aquí está un poquito más sobre el barrio intercultural para que lo conozcan y cuando tengan interés indaguen. Otro caso es también bastante notable, cooperación comunitaria. Es una organización que se dedica o empezó, ¿no es cierto?, dedicándose a la reconstrucción post-desastre en la montaña de Guerrero en México, y ellos han planteado, por ejemplo, lo que aparece en este gráfico, etapas de la producción y gestión social del hábitat. Esta organización, ¿no es cierto?, como otras muchas organizaciones en América Latina, hacen un trabajo enorme por articular financiamiento internacional con necesidades de pobladores pobres en sectores rurales que requieren de equipamientos y de infraestructuras, es decir, de mínimas condiciones de producción para poder salir adelante. Y esto se vuelve absolutamente notable dentro de nuestro subcontinente. Y ahí miren, solamente
para, ¿no es cierto?, poner como en marcha algunos de los conceptos que propone la cooperación comunitaria en nuestra cabeza. Estos conceptos, uno, diagnóstico comunitario, un concepto. ¿Qué es el derecho a la ciudad? Hacer diagnósticos comunitarios para poder producir socialmente el hábitat. ¿Cuál otro? Diseño participativo. Encontramos diplomados en la UNAM dirigidos por Gustavo Romero, por Mariana Enet, que son maravillosos profesores latinoamericanos, impulsando, ¿no es cierto?, el diseño participativo para poder técnicamente asistir a las organizaciones que no pueden acceder ni a la técnica privada ni a la técnica estatal. Tercero, planeación. Claro, porque la gestión social, como cualquier otro proceso de planeamiento, requiere unas bases, organizaciones, tiempos, presupuestos, en fin. Luego, implementación, evaluación de uso y mantenimiento. Entonces, ya Cooperación Comunitaria desde México nos plantea unas fases para el proceso de producción y gestión social del hábitat y para el planeamiento urbano en general de toda América Latina. Algunos elementos de conceptualización, la relación con la economía social, solidaria y popular. Y bueno, aquí también incluso algunos diferenciadores de lo que significa hacer vivienda con tabicón y losa de concreto, que sería la vivienda tradicional, y hacer vivienda de adobe reforzada y autoproducida. Esto hace cooperación comunitaria, ¿no es cierto?, de su propio trabajo material de construir equipamiento, va sacando estos elementos diferenciadores. Por ejemplo, dicen los amigos, o decían en el 2017, que el costo de una vivienda de 84 metros cuadrados, que sería una vivienda de interés social, es de 264.560, o sea, 3.150 dólares, no, perdón, pesos el metro cuadrado. Pero esto, comparado con la vivienda de adobe que hace cooperación comunitaria, se vuelve, diríamos, un poco ridículo, porque cooperación comunitaria hace la vivienda 151% veces más económica y 64% veces más ecológica. Esto, así como el barrio intercultural de Argentina, se convierte simplemente en la evidencia que requiere el planeamiento urbano para poderle dar, ¿no es cierto?, otros sentidos a sus contenidos, y aunque no se pueda alejar de las cascadas de planes, porque es una cuestión constitucional de leyes a veces en nuestros países, sí tiene pues algunas alternativas como para hacer planes, zonas especiales de interés social, conjuntos de planes 6, sí tiene posibilidad de poder actuar. Este es otro barrio yéndonos regresando al noroccidente, Solidaridad en Bolivia. Aquí el elemento que quería rescatar es la participación de las mujeres para construir sistemas infraestructurales hidráulicos con el fin de que las aguas hervidas y las aguas lluvias puedan salir, ¿no es cierto?, de sus casas. Y esto organizado por un conjunto de mujeres. Esto es producción social del hábitat al 100% y esto es derecho a la ciudad al 100% con formas de planeamiento sociocomunitario que no las conocemos en América Latina, pero debemos plantearnos hacer un trabajo exploratorio que nos permita tener, diríamos, un universo de casos de lo que está pasando en nuestra región y que puede al conjunto de políticos y al conjunto de académicos y al conjunto de líderes y lideresas sociocomunitarias hablarles de otras maneras de hacer las cosas. Aquí, ya para cerrar este segundo componente del derecho a la ciudad, mencionar los dos casos que en mi país, Ecuador, han sido reconocidos globalmente. En 1996, las viviendas del Hogar de Cristo, que tienen, diríamos, sede en Guayaquil, sede central, ganaron el Premio Mundial del Hábitat. Y en el 2007, o sea, 11 años después, en Quito, el programa Paso a Paso, Alianzas Estratégicas para una Mejor Vivienda, consiguió ser finalistas. Entonces, estos dos casos, ¿no es cierto?, el quiteño y el guayaquileño de Hogar de Cristo y el quiteño de Paso a Paso, se han convertido para la ciencia urbana ecuatoriana en el antecedente de la producción y la gestión social del hábitat, y en torno a ellos han surgido otros proyectos interesantes como este,
que fue el Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos, que se los voy a mostrar brevemente, y es el trabajo en conjunto entre un subconjunto de universidades de Quito y un subconjunto de organizaciones sociales que requerían, ¿no es cierto?, planear urbanamente el terreno que lo tenían en un sector que está entre el distrito metropolitano y otro cantón llamado Machachi. Entonces, nos juntamos un conjunto de profesores, de estudiantes con esta organización social, desarrollamos con Arquitectos Sin Fronteras de Reino Unido un taller internacional al que vinieron cerca de 50 arquitectos y, bueno, planeadores urbanos de países muy distantes para Ecuador, como por ejemplo Letonia o Líbano, a trabajar, bueno, Líbano sí es más cercano a Ecuador, pero Letonia y algunos países escandinavos, vino gente, estudiantes, bueno, más bien profesionales, a trabajar en diseño participativo con esas organizaciones sociales, con estas universidades y con esta asociación como es Arquitectos Sin Fronteras, e hicimos un taller hermoso para desarrollar diseño participativo, para hacer un, ¿no es cierto?, libro, un diagnóstico, como decían los compañeros de cooperación comunitaria inicialmente, de cuáles son las condiciones de los pobladores de este terreno urbano, luego dentro de este diagnóstico una construcción de su historia para evidenciar que hace 16 y más años no logran sanear la tendencia del terreno que tienen ocupado. Y luego, ¿no es cierto?, ya una cosa mucho más técnica de cómo distribuir ese terreno, quitándole el suelo normado para espacios comunitarios y para reservas de quebradas, distribuir los terrenos para el conjunto de socios que hacían este comité Los Pinos. Nos planteamos hacer componentes muy grandes y ponerles un título particular, como por ejemplo la planificación del buen vivir, todo el mundo mejor, con alianzas, diríamos, con reuniones barriales en las casas de los integrantes, con asambleas, en fin, combinando, ¿no es cierto? Como haciendo que toda esa formación académica que uno llega a tener le haga sentido a las organizaciones sociales que con suerte pueden llegar a tener el contacto con algún grupo interesado de alguna universidad. Entonces, esa fusión de asistencia técnica universitaria con organizaciones sociales de base es, diríamos, muy buena para el planeamiento urbano. Y si a esa dupla se sumaran los referentes gubernamentales, tendríamos una triangulación de universidad, organización social, municipio que trabajaría, pienso yo, estupendamente bien. Aquí está también lo que consideramos como escalas de diseño. Para nosotros la ciudad eran los entreespacios de esperanza, la vivienda eran viviendas de verdad, porque queríamos discutir el metraje cuadrado que cada vez los desarrolladores inmobiliarios lo bajan más. O sea, ya no es únicamente estar en la corona periférica de una ciudad, sino pelear porque la cantidad de metros cuadrados no baje. Y a veces uno se sorprende cuando mira viviendas de interés social ofertadas con 45 metros cuadrados, 48 metros cuadrados. Entonces acá queríamos hacer una antítesis de eso y discutir una vivienda de verdad, incluido su metraje cuadrado, y también en términos de comunidad, las, los espacios de trabajo para estos pobladores, ¿no es cierto? Y ahí viene todo un poquito, es un popurrí del taller internacional que hicimos con Arquitectos Sin Fronteras, las asambleas barriales, con el comité antes y después, en diferente escala, los resultados que íbamos obteniendo con las diferentes fases de los talleres de diseño participativo, mapas así muy pedagógicos para que puedan entender todos estos pobladores que en promedio no terminan ni el bachillerato, ¿no es cierto? A veces con las justas llegan a terminar la educación básica y todo el conocimiento técnico y académico que tenemos, pues hace mucho sentido cuando logramos abordar una problemática tan
compleja como es la pobreza urbana y plantearle una transformación o una resolución. Aquí viene ya pues todo el aspecto técnico de las viviendas, todas esas concepciones de la progresividad, eh, de, diríamos, las etapas de cada una de estas casitas, unos planos de muy alto nivel, unos renders también de muy alto nivel. Y esta me parece es como, diríamos, la lucha que tenemos dentro del planeamiento urbano latinoamericano y es vincularnos a trabajar no solamente con las instituciones gubernamentales como los municipios, porque es absolutamente importante, sino esforzarnos por generar triangulaciones entre el municipio, la universidad, los sectores sociourbanos organizados y también invitarles a la cooperación internacional, porque ahí es donde hace sentido el planeamiento sociocomunitario y donde podemos llegar a asistir técnicamente desarrollando, ¿no es cierto?, proyectos urbanos de buen nivel, pensaría yo. Este proyecto se mereció en el 2017 el Premio Producción Social del Hábitat, pero con otras iniciativas de América Latina, con la Cooperativa Habitacional Esperanza de Río de Janeiro, con la Ecoaldea Aldea Feliz de Colombia, con Cooperación Comunitaria de México, la que les comentaba hace un momentito, con Cobañados de Asunción, Paraguay. Entonces tenemos muchos puntos de partida en América Latina, muchísimos casos para enseñarles a nuestros estudiantes, para contarles a nuestros amigos que son líderes de barrios o lideresas de comités o de asambleas de mujeres. O sea, tenemos mucha información como para poder plantearnos, ¿cierto?, una incidencia política mucho más poderosa en torno a la producción y al derecho a la ciudad. Bueno, antes de que se me termine el tiempo, quiero pasar a este tercer componente, es la gestión democrática de la ciudad. Y en este componente nos encontramos con algo que es también, en términos de evidencia, muy importante como los espacios públicos. Aquí es en la gestión democrática de la ciudad donde se instala, ¿no es cierto?, la discusión del planeamiento urbano, del gobierno urbano, en donde se instalan, por ejemplo, los observatorios, claro, los observatorios ciudadanos, las veedurías ciudadanas, porque alrededor de la gestión democrática de la ciudad, el derecho dice, mire, hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, controlar socialmente el planeamiento y segundo, participar ciudadanamente en todas las fases del planeamiento. Y esto que propone, diríamos, el derecho de gestionar democráticamente la ciudad, controlando socialmente el planeamiento y en general el desarrollo del territorio, y por otro lado, participando, ¿no es cierto?, en las decisiones que se hacen sobre, por ejemplo, equipamientos médicos, es fundamental. Ahora, ¿dónde se puede concretar esa participación o esa organización para el control social de las instituciones? En un espacio público de calidad. Y ese espacio público de calidad le hace mucho sentido al planeamiento urbano porque ubica al espacio público popular en una escala particular, que es lo que vamos a ver ahora. Esta parte se llama el desafío de que los hogares de pobres urbanos tengan espacios públicos de calidad donde reproducir sus vidas cotidianas. Y coloqué una fotografía de una de las lomitas de Medellín solamente para mostrar ese equipamiento educativo cultural de gran, diríamos, calidad arquitectónica y urbana, siendo parte del tejido urbano popular de, bueno, el sector que ahora miran. A esto se refiere la gestión democrática de la ciudad. Vamos a controlar, vamos a ver, vamos a participar, pero necesitamos un lugar de calidad en donde todo esto, ¿no es cierto?, se pueda organizar, se pueda agendar, se pueda incluso como delegar, o sea, generar responsabilidades, en fin. Bueno, aquí también unas fotografías de cuáles son algunos de los sectores
de nuestras ciudades como Petare en Caracas, ahí está La Paz, Bolivia, un campamento en el Cerro Renca de Santiago, eh, las barriadas limeñas de Perú, el Guasmo Sur de Guayaquil, acá en Ecuador, la ciudad Bolívar de Bogotá, Colombia. En estos contextos, ¿no es cierto? En estos contextos que uno puede decir, bueno, hay conceptos en lomas como el amontonamiento popular, que es un concepto que le hace mucho sentido a la morfología urbana de un barrio que ha crecido popularmente en una loma. Pero en todos estos, en estas geografías de diferentes ciudades de América Latina, el espacio público, diríamos, que se lo concibe por fuera de estos sectores, no hace mucho sentido, ¿no es cierto? Porque ni siquiera hay el espacio suficiente en donde poderlo desarrollar. Entonces, para estos contextos en donde el derecho a la ciudad se debería convertir en una bandera, hay algunas cuestiones que comprender. Y primero, me parece importante, debemos comprender cuál es el carácter que tienen los espacios públicos populares que ya vienen, diríamos, ya están hechos en América Latina o que podrían ser hechos a partir de programas de producción de espacio público de calidad en nuestros municipios orientados hacia sectores precarizados. Bueno, ¿cuáles son algunas de las características? Yo aquí he citado algunas. Son habitados por hogares de pobres urbanos. Nacen muy precarios como regla general. Son transitorios. En las escalas, distribución espacial, o sea, problema político instrumental, y condición socioeconómica urbana, que es un problema socioespacial. Entre el lado más inferior y extremo y el promedio de la ciudad. Es ahí donde se ubica el espacio público popular. Ocupan áreas y suelos urbanos determinados y sin calidad y le otorgan carácter a la irregularidad, a la informalidad y a la ilegalidad a legalidad. Están presentes irremediablemente sus vicios y también son iniciadores de asentamientos y autoproducciones sin infraestructuras y servicios, sin planos y sin licencias. Todo esto que se puede leer como negativo, con ayudas mutuas y contratos simples, se convierten en un tipo de poblamiento distinto. ¿Cómo se sostienen y consolidan estos espacios públicos populares? Aún con todos esos límites que les acabo de comentar, son evidentes en estos sectores que también les mostré, procesos de mejoramiento sociourbano y sociohabitacional, mejoras de condiciones socioeconómicas urbanas, que los eleva del extremo inferior en donde normalmente están ubicados por encima del promedio. También mejora gradual de indicadores sociales, la heterogeneidad, la cooperación, la solidaridad aumentan y también de indicadores poblacionales como la estabilización, niveles educativos. En los espacios públicos populares se procuran procesos asociativos solidarios, ganando con ellos progresivamente ya no solo lugares para hogares de pobres urbanos, sino atractivos urbanos para hogares que pertenecen a otros sectores. Finalmente, estos espacios públicos populares para el derecho a la ciudad, desde el punto de vista de la gestión democrática de la ciudad que requiere control y que requiere participación, lo que les convierte a los pobladores es en ciudadanos. Por eso colocamos hacedores de ciudadanía. La insolvencia crea maneras, es verdad, Pedro Abramo esto lo ha estudiado así profundamente. El espacio juega un rol con la insolvencia, el de acceso a la ciudadanía que no es garantía en la reproducción y la creación de centralidad, sí es apuesta colectiva por ser y hacer algo donde antes no se era ni había nada, y esta es la fuerza de la organización social cuando se le pone, ¿no es cierto?, el debido lugar en el planeamiento urbano, si es reinventar vida y reproducir sentidos urbanos que no son monopolios de nada, y si es sentido de proximidad que garantiza sobrevivencia y consecución de sinergias y polifuncionalidades. Bueno, finalmente la idea es que del espacio público popular podamos pasar al espacio público ciudadano. Y este espacio público ciudadano lo que hace es reconocer, diríamos, toda la historia que se ha estructurado en un territorio urbanizado
desde hace mucho tiempo. Un espacio público ciudadano, por ende, es una región sociohistórica, es clave para la vida, es el lugar donde pasan las cosas, son los lugares que apelan a la complejidad y riqueza de lo concreto real, son los diferenciados y los fragmentados. Entonces, todos estos elementos son elementos que el planeamiento urbano tendría que acoger, ¿no es cierto?, abrazar para poder desarrollar programas de intervención urbana de más alto impacto, como por ejemplo espacios públicos dentro de las ciudades. Yo a veces les digo a mis alumnos que si, diríamos, en el ámbito del planeamiento urbano, la política o el jefe político no tiene mayor idea de qué hacer, que lance una política pública de producción de espacio, porque ahí lo que va a tener, de espacio público de calidad, de espacio público ciudadano, porque ahí lo que va a tener, diríamos, es el origen de mucha manifestación popular, de mucha cohesión social, de mucha agenda cultural, y esta creo es una apuesta importante dentro de la política pública. Ya finalmente, para cerrar, le voy a pasar un poquito, es el tercer componente, lo llamamos función social de la propiedad y la ciudad. Yo les decía inicialmente, este es el componente jurisprudencial del derecho. Aquí tenemos que trabajarlo mucho con los abogados urbanos, ¿no es cierto? Y es básicamente un componente que le dice al planeamiento urbano, ocupa los vacíos urbanos. Eh, Disputa el terreno de engorde, eh, habilita terrenos públicos que no están siendo ocupados en la actualidad con servicios urbanos indispensables, como por ejemplo las lavanderías públicas, conviértelos en espacios para programas de vivienda de interés social. Entonces, hay, diríamos, un llamado al planeamiento urbano desde la función social de la ciudad y de la propiedad para combatir el terreno de engorde. Así que aquí se arma como la trilogía, ¿no es cierto?, del derecho a la ciudad. Tenemos la producción y la gestión social del hábitat, bandera del derecho a la ciudad. Tenemos la producción de espacio público popular, bandera del derecho a la ciudad. Y tenemos la ocupación del vacío urbano, bandera del derecho urbano, del derecho a la ciudad. Entonces, contra los vacíos urbanos, a favor de la construcción del espacio público popular y a favor de gestionar y producir socialmente el hábitat, es que el derecho, la ciudad, le hace, ¿no es cierto?, un llamado o tres llamados al planeamiento urbano. Y aquí ya para ir cerrando, tan solo voy a poner el caso de mi país, porque nosotros tenemos una institución creada a la luz, bueno, dos instituciones creadas a la luz del derecho a la ciudad. La una es la Constitución de la República del Ecuador 2008, que en el artículo 321 establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas públicas, privadas, comunitarias, estatales, asociativas, cooperativas, mixtas y que deberá cumplir con su función social y ambiental. Esto se suma a los artículos 30 y 31 que hablan directamente del derecho a la ciudad en términos constitucionales. Así que para nosotros la Constitución del 2008 es un primer cuerpo normativo que favorece, que impulsa el derecho a la ciudad. Y con ese impulso les cuento que en Ecuador surgió la SOT. La SOT es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y es una institución que está presente en todo el país y que tiene justamente como encomienda estatal el cuidar que en los municipios todos los planes que se elaboran cumplan o cuiden los cánones del derecho a la ciudad. Y esta SOT también traza, ¿no es cierto?, algunos parámetros para la función social de la propiedad, como los que les coloqué ahí: conservación del patrimonio natural, acceso a suelo, cumplimiento de normas, participación en los beneficios de la urbanización, control de la especulación. Y esto se vuelve interesante porque si tenemos la SOT que cuida el derecho a la ciudad para que los municipios le cumplan, y además tenemos una institución que va planteando, ¿no es cierto?, como los conceptos de la función social del hábitat, es porque el derecho a la ciudad de a poco se va institucionalizando.
Acá también lo que hice fue colocar algunos otros artículos de la Constitución de mi país que le dan fortaleza jurisprudencial a este concepto y finalmente coloqué un caso de gran interés para nosotros recientemente, diríamos, judicializado y es el derecho a vivir en un medio ambiente sano en conexión con el derecho al patrimonio cultural y otros derechos en alusión a la degradación que venía trayendo el río Monjas de acá de la ciudad de Quito. Diríamos, un abogado muy importante acá, se llama, fue juez de la Corte Constitucional, el ex juez Santa María, Ávila Santa María. Él lo que hizo fue construir todo el aparataje jurídico para que ese derecho a la ciudad y a la naturaleza, ¿no es cierto?, que aparece en la Constitución del 2008, ya tenga en una asistencia hecha por la Corte Constitucional del país un punto de partida muy potente para discutir los cuerpos jurídicos que requieren las intervenciones en vacíos urbanos o en sitios ambientalmente degradados dentro de nuestras ciudades y en general de las ciudades de América Latina. Se convirtió en un caso muy importante que también les invito a que lo revisen. Y bueno, ya finalmente los últimos principios de igualdad y no discriminación los ubiqué ahí, junto con el compromiso social del sector privado, porque los principios de igualdad y no discriminación tienen que transversalizar todo el accionar de la planificación y del gobierno urbano, y porque desde la gestión democrática de la ciudad necesitamos invitar a que los sectores privados se comprometan con el desarrollo del urbanismo social o con el desarrollo de un urbanismo de calidad para los sectores menos favorecidos, ¿no es cierto? Y aquí finalmente decir el compromiso social del sector privado con el derecho a la ciudad y por su medio con la reinserción urbana y social y con los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, y ahí ponía un fondo ODS, que es un fondo justamente para poder eh, impulsar estos vínculos entre el derecho a la ciudad y la reintegración o reinserción urbano-social. Y más abajo, tres parámetros de por qué es importante que los privados se comprometan con el desarrollo del derecho a la ciudad. Y con esto, bueno, les agradezco mucho por su atención y nuevamente a la FIU, a AEDUR y particularmente a Iraida por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Toda una clase realmente, sé que fue un esfuerzo investigativo bastante importante, condensado, muy sistemático, muy sintético, complejo. Realmente nos has abierto todo un panorama importante. Realmente yo pues creo que todos los estudiantes y participantes de este diplomado se van a ver grandemente beneficiados por este esfuerzo que has hecho de poner en un contexto histórico, pero también este gran dilema, ¿verdad? Que consideramos muy importante que todo el tema normativo y legislativo, recordemos que todo esto se trata de un contrato social, ¿verdad? El tema de gobernabilidad y el tema de inclusión, por eso nos parecía tan importante abordar el tema del derecho a la ciudad, porque también nos llama a la reflexión sobre que el origen mismo de las leyes viene de un tema de un código ético, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese código ético que compartimos como ciudadanos? Y creo que el enfoque que le has dado ha sido por demás, pues realmente magistral.
Te agradecemos muchísimo este aporte que nos has dado. Voy a pedir a los que nos escuchen que por temas de tiempo que focalicen sus preguntas y que se las vamos a hacer llegar posteriormente a nuestro expositor, a nuestro profesor del curso, para que tal vez en una forma escrita podamos responderlos en su momento. Les recordamos que el próximo mes tenemos a Gemma Busquets de la Universidad de Barcelona con el tema origen y evolución del derecho urbanístico desde la visión de la península. Con todo este panorama que nos acaba de dibujar Jaime, ya tenemos una buena comprensión, al menos introductoria, de la historia en el tema de Latinoamérica, que creo que se abordó muy bien en este momento. Y en nuestra próxima sesión, 15 de septiembre, vamos a tener pues nuestra siguiente charla, y la última que la tenemos en el mes de octubre, con el tema sobre retos y desafíos de normativas en Centroamérica y el Caribe. Pues con eso estaríamos concluyendo las 5 sesiones del diplomado, y pues nuevamente invitamos a quienes nos hayan escuchado ahora que sepan que están las sesiones grabadas de la primera y segunda conferencia que se han dado en el marco de este programa, y pues vienen otras 2 más que creemos que pueden ser de mucho beneficio para quienes están en el ejercicio de la profesión del urbanismo, y sobre todo para colaboraciones transdisciplinarias entre quienes estén en temas de normativas, regulación urbana, que no olvidemos cuáles son los principios, el sentido de las mismas, ¿verdad? Que no son un fin en sí mismos, sino que tienen que responder primordialmente a resolver los problemas de la convivencia dentro de las ciudades. Entonces, nuevamente agradecerte mucho, Jaime, agradecer a Civitic. Civitic forma parte de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, es una de las organizaciones que más recientemente se ha unido a la federación. Nos sentimos muy orgullosos de que forme parte de nosotros, y bueno, una vez más agradecer tu tiempo, tu esfuerzo, la preparación que has dado para esta conferencia, para esta charla, que va a ser sin duda de gran utilidad para todos los que puedan verla, tanto ahora que nos acompañen como en diferido posteriormente. Muchas gracias nuevamente, y con eso nos despedimos. Sí, bueno, muchísimas gracias otra vez, Iraida. Espero que a los estudiantes del diplomado les resulte un recurso útil esta exposición de los cruces, ¿no es cierto?, entre el derecho a la ciudad y el planeamiento urbano, y sobre todo explicitar cuáles son sus banderas de lucha: la producción y gestión social del hábitat, la producción de espacios públicos ciudadanos y la disputa del vacío urbano. Entonces, nuevamente, muchas gracias, y a sus órdenes por cualquier inquietud.